Dios bendiga una vez más. Estamos por aquí. Queremos compartir un mensaje muy poderoso en esta gloriosa tarde. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando de una forma muy especial. Alabado sea Cristo. Este mensaje se da predicado por el doctor Aramis Ascensión de la comunidad de caridad Cristo nos ha hecho pecador. Cristo nos ha hecho pecador. Y este mensaje será episcopalmente obispado por este señor que está aquí. Vamos a hablar acerca de la ropa aconfesionada de los sacerdotes. Esta ropa aconfesionada de los sacerdotes, según Dios le dio la orden a los sacerdotes, cómo iba a representar ese reino de poder, la autoridad, un reino muy transparente, que iban a hablar acerca de la piedad y la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que ser transparentes en lo que vayamos a hablar, según la confesión sacerdotal. Entonces, la ropa de los sacerdotes fue aconfesionada para el sacerdocio real, para representar el reino de Cristo y como embajador que es de ese reino, como vivir un estilo de vida. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, esa ropa sacerdotal fue aconfesionada para los sacerdotes, una ropa real, y era parte de la confesión sacerdotal, de presentar a Dios en todo, ser un representante del reino de Dios aquí en la tierra, de su gobierno, su dominio, y vivir ese estilo de vida. Entonces, 1 Pedro 2:9 dice: somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciemos la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, de aquel que nos llamó de su tiniebla a su luz admirable. Entonces, ¿en qué consiste el reino de nuestro Señor Jesucristo? Cómo modelar el reinado de Cristo. Entonces, esa ropa confesionada fuera para que modelen el reinado de Cristo. Entonces, ese real sacerdocio tenía que ser representado por gente que Dios ha confesionado para esa misión, para esa obra. Entonces, vinimos de un linaje, de un reino sacerdotal, que es parte de los beneplácitos del reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó a la tiniebla a su luz admirable. La palabra sacerdote del griego significa separado, consagrado, confesionado para una misión. Es decir, que ese sacerdote iba a estar ahí para representar a Dios aquí en la tierra. La palabra sacerdote también viene de la palabra vicarios, que quiere decir el Mesías que Dios otorgó para que cumpla esa misión, el vicario. Entonces, el sacerdocio significa separado, consagrado y confesionado para esa santa misión que Dios lo ha llamado. Entonces, el reino del Señor y esa nación santa tiene muchas restricciones. Tiene muchas restricciones en lo que es los intereses de ese reino, cómo ese reino tiene que ser solidarios con toda la caridad y toda la bondad que se merece un reino aquí en la tierra, que es parte de la representación de los sacerdotes. Entonces, esa ropa confesionada se le dio a los sacerdotes para que los represente al Señor, para que representen ese reino y ese real sacerdocio. Entonces, nosotros somos embajadores en cadena de ese reino. Y si vamos a representar ese reino, ese gobierno, tenemos que representarlo con un estilo de vida diario, ese estilo de vida diario, representarlo. Entonces, en Éxodo 28, verso 1 y verso 2 dice, ordenará a Aarón y a sus hijos para que sean mi santo sacerdocio, y le confeccionará vestidura sagrada para la honra de la hermosura de los hijos, para que le consagrada vestidura sagrada y sea confesionada para que represente ese reino, represente ese gobierno. El sacerdote
puesto en el reino de Dios, tiene que vestir estrictamente. Estrictamente. ¿Por qué? Porque hay muchas restricciones en ese gobierno, en ese reino. Entonces, tiene que cumplir con ese estilo de vida que lleva. Entonces, eso es parte de la honra y la hermosura del sacerdocio, de reinado de Dios aquí en la tierra. Entonces, los sacerdotes fueron ordenados con ese servicio y con ese estatuto que Dios le nombró a ellos, que lo representen a él. Entonces, el cinto del pectoral del éfod estaba tallado de púrpura, carmesí y bordado de oro finísimo, de linos, con las láminas talladas de oros como un sello perfecto de santidad a Jehová. Así era la vestidura aconfesionada del sacerdote. La vestidura confeccionada del sacerdote, su pectoral, el cinto, estaba tallado de púrpura carmesí, bordeado de oro en el lino finos, y dice con láminas talladas de oros, y era parte del sello perfecto del sacerdocio. Esa ropa confeccionada que Dios le dio y que Dios les nombró a que ellos vistieran. Es decir, ese era el estilo de vida de ellos. Es decir, que tenían que estar tallados. Era una vestidura muy costosa, confeccionada, que no todo hombre aquí en la tierra viste de púrpura, de lino fino y de carmesí. Esos eran los colores que tenían la vestidura, y eran nombrados con tallado y nombrado con esas posturas. Era la postura del reino. Entonces, el Urí y el Tumí estaban puestos en el centro del pectoral del sacerdote. Esas 12 piedras eran símbolo de las 12 tribus de Israel, que discernía la voluntad divina de Dios, de la divinidad del Señor a sus pueblos. Es decir, que el sacerdocio no era cualquier cosa. Ese Urí y ese Tumí estaba puesto en el centro del pectoral de la vestidura del sacerdote, con 12 piedras estaba puesta ahí, que representaba las tribus del pueblo de Israel. Es decir, que esa vestidura estaba aconfeccionada para esa misión, ese servicio. Tenía diseños pintorescos que eran símbolos del pueblo de Israel. Entonces, esas 12 piedras preciosas representaban las 12 tribus de Israel, y en ese Urí y ese Tumí se discernía la voluntad divina de la divinidad del Señor a su pueblo como las 12 tribus de Israel. Esas 12 piedras representan las 12 tribus de Israel. Esa ropa tenía esas 12 piedras ahí aconfeccionadas para que el sacerdote represente a Dios con esa vestidura sagrada. Es decir, que era parte de la voluntad divina del Señor en su divinidad. Entonces, en Efesios 6:20 hallamos aquí una palabra muy poderosa. Una palabra muy poderosa. En Efesios 6:20 dice: por el cual, siendo nosotros embajadores del reino en cadena, presentémonos con denuedos ante su sagrado altar. Con renuedos, representémonos ante el altar sagrado. Con renuedos. Dice que somos embajadores en cadena y que nos representemos ante el Señor con vestidura santa. Entonces, como embajadores que somos del reino y somos representantes de ese reino y de ese gobierno, tenemos que representar a Dios aquí en la tierra como vicarios que somos. Somos vicarios del sacerdocio. Entonces, un vicario siempre está bien representado. Un embajador, cuando va a presentarse a otra nación, siempre el embajador va bien representado. Así somos nosotros los sacerdotes de Cristo. Vamos bien representados a representar ese reino, ese gobierno. Es decir, que debemos representar ese gobierno denueramente en ese altar, presentando a Dios. Pero este servicio que se le da a Dios, se le da a Dios con vestidura sagrada, que es una vestidura especial. Entonces, es parte de la voluntad de Dios en el reinado. Alabado sea Cristo. Entonces, un embajador siempre representa su gobierno. Entonces, el deber de un líder en el estilo de vida diaria, una vida santa, noble, el deber de ese líder, tener una vida santa, noble, de morar, cuando se va a presentar ante un altar, cuando se va a presentar ante el Señor. Entonces,
El líder tiene que representar su vocación, su llamado, presentarse con un estatus social bondadoso ante el Señor. Entonces, esa parte de los deberes de los líderes, tener ese estilo de vida diaria, tanto diaria y tanto como se va a presentar ante el Señor. Entonces, primera de Pedro 3:2 dice: considerándonos nosotros mismos vuestra conducta con carta respetuosa, esa conducta con carta respetuosa. Entonces, ser noble en todo lo que hacemos. Entonces, este llamado que Dios le hace a esta vocación, nada más no se la hace al sacerdote. La vestidura confesionada al sacerdote se queda ahí en el sacerdocio. Nada más se queda ahí, al sacerdocio, no a la comunidad, sino al sacerdocio y a la levita. Dios le confesiona esa vestidura sacerdotal para que los levitas y los sacerdotes sirvan en el altar con servicio bondadoso ante el Señor. Dios no se lo da a la comunidad, porque la comunidad tiene otro camino y otro destino. Alabado sea Cristo. Nada más se lo da a los sacerdotes y a los levitas. Entonces, son parte de la modalidad del servicio del Señor. Entonces, en esa modalidad, la misión es que los sacerdotes y los levitas sean representantes de Dios en todo lo que hacemos. Entonces, aquí vemos un mandato que el Señor le da a Pedro y le dice, en 1 de Pedro 3:3 dice, 1 de Pedro 3:3 dice, que vuestra vestidura o astavio no sea interno, despeinado ostentoso, de adorno o de oro lujoso, sino de un estilo, de un interno corazón incorruptibles, apacible, afable y con un espíritu ornato de gran estima delante de Dios, Es decir, que también este mandato que Dios le da a Pedro, entonces, esa gran estima que está delante de Dios y ese espíritu de ornato, que nos representemos, no con vestidura muy prendurosa, lujosa, sino que sea del interno del corazón, porque este mandamiento no se lo da Dios al pueblo, sino se lo da a los sacerdotes y a los levitas. Entonces, le dice al pueblo aquí que no sea de adorno, de lujoso vestido sustentoso, sino que sea de interno corazón y de un nato espíritu de grande estima delante de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Cristo. Entonces, este mandato se lo da Dios a Pedro, no para que la comunidad vistiera como los sacerdotes o como los levitas, sino para que se guardara. No es que debemos vestir decorosamente con un pantalón más grande que tú, o que vestimos con un pantalón que se nos vea la chapa de la nalga. No, debemos vestir formalmente. Pero la vocación del llamado a este mandato, Dios se lo da a los sacerdotes y a los levitas. Entonces, en 1 de Pedro 3:5 dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios y sujeta a su marido. Entonces, las mujeres de aquel tiempo se adornaban y se ataviaban con peinados ostentosos, con prenda lujosa, y pensaba que por ese tiempo apacible que tenía y afable, de un espíritu ornato de gran estima delante de Dios, pensaba que se iban a ganar a Dios, se iba a ganar la salvación. La salvación no está en la ropa, la salvación está en un corazón contrito y humillado que se rinda ante el Señor, y que de ahí viene nuestra actitud. No sea que nos fijemos en el pantalón o nos fijemos en la farda. Nuestra actitud debe ser consagrada ante Dios con un espíritu ornato e interno delante de Dios, con estima, que sea generoso, bondadoso, de piedad ante nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de ahí proviene este mensaje, este tema. Entonces, se ataviaban en otro tiempo, las santas mujeres se ataviaban con todo ese peinado lujoso. Entonces, vemos en 1 de Pedro 3:6 dice,
como Sara obedeció al Señor y fue ejemplo de su esposo Abraham y fue llamada su señora por la forma y la modestia que tenía Sara de su vestidura. Era una mujer que se consagraba para Dios y daba ejemplo a toda la comunidad. Y Dios no toma esos dos personajes, a Abraham y a Sara, nos lo toma como ejemplo de que ella se fue llamada señora. ¿Por qué? Porque vestía según le agradaba al Señor. Pero no es que la vestidura condena y salva. La vestidura no condena ni tampoco te salva. La vestidura es un estilo de vida que debemos vivir todo modestamente. No vestir decorosamente con una ropa más grande que tú, sino vestir con pudor y modestia. Entonces aquí vemos en primera de Timoteo 2, 9 y 10 dice: así que todas las mujeres se atavien de ropa decorosa con pudor y modestia. Y si no con buenas obras, como corresponde a todas las mujeres que profesan la sana piedad del Señor. Mujeres que sean sumisas y respetuosas en toda vuestra manera de vivir, que representen a Cristo en todo lo que hagan y en todo el servicio, que es parte de la generosidad de una persona. Vivir una vida y presentarse ante el Señor santa, pura y vestir con pudor y modestia, que es parte de que representa a Cristo aquí en la tierra y es parte que es una vicaria aquí en la tierra. Entonces, estas mujeres fueron mujeres escogidas por Dios, que se sometieron a la palabra y a la ley autoritaria por nuestro Señor Jesucristo. Por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos en Primera de Pedro 15 dice: debemos vivir como aquel que os nos llamó es santo, ser santo también vosotros en toda vuestra manera de vivir. Ser santo vosotros en toda vuestra manera de vivir. Como aquel que nos llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, en todo el estilo de vida que debemos vivir, en todo estilo de vida que debemos vivir. Pero el verso 14 dice, vivir como hijo obediente. Vivir como hijo obediente. Primera de Pedro 1:14 dice: vivir como hijos obedientes. ¿Cómo es un hijo obediente? Que se somete a los estatutos del Señor y representa ese gobierno. Entonces, con esto no quiero decir que nos guardemos con la ropa de santidad y que tengamos la lengua larga. Vivir en toda vuestra manera de vivir sin calumniar, respetar a otro. Vivir un estilo de vida, una ropa aconfesionada, también una ropa que representa al Señor. Entonces, estos son para los que profesan la santa piedad de nuestro Señor Jesucristo, así como las santas mujeres se ataviaban en aquellos tiempos y profesaban la santa piedad de nuestro Señor Jesucristo. Vivían de esa vida moderadamente, modestia con pudor y modestia. Entonces, es parte de la santidad del Señor. Es parte de la santidad del Señor. Y entonces aquí dice Primera de Pedro 1:16 dice: porque Cristo está, ser santo porque yo soy santo. Porque Cristo está, ser santo porque yo soy santo. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. En toda. Con una ropa menos adecuada. Vivir santo para Dios. Presentarte, no calumniar, respetar y ser gente generoso. Practicar la bondad, el amor al prójimo es parte de la santidad del interior. En esa manera debemos presentarte, no llevándonos nada más de la ropa, sino también vivir en esta manera adecuadamente. Entonces, en toda la manera de vivir. Entonces, debemos aprender a conducirnos en el fruto del temor y la piedad. Debemos aprender a conducirnos en el fruto del temor y la piedad. Primera de Timoteo 6:6 dice: pero gran ganancia
es la piedad, pero gran ganancia es la piedad acompañada del fruto del contentamiento. El verso 7 dice, porque nada hemos traído a este mundo, sin nada vinimos y sin nada volveremos. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esos. Wow, tremendo, tremendo. Dice, pero gran ganancia es la piedad contentada del fruto del contentamiento. El verso 7 dice, porque nada hemos traído a este mundo, sin nada vinimos y sin nada no vamos. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. La ropa no es la importancia aquí. La importancia es la actitud de tu corazón. La actitud de tu corazón. Con el abrigo que Dios te dio y con la ropa que Dios te dio, ten contento con eso. Porque nada, dice la Biblia, porque nada, el verso 7, porque sin nada venimos y sin nada nos vamos. La importancia no es la vestidura, no es la ropa. Sí, Dios le confeccionó vestidura sagrada al sacerdote, para que el sacerdote nada más lo represente, nada más fue para eso. Para nada más fue para eso. Para que lo represente como embajador de ese reino y de ese gobierno. Nada más fue para eso. Dice, sin nada venimos y sin nada nos vamos. La importancia no es la ropa, sino la actitud del corazón. Ahí está la vida, la modalidad de la modestia del cristiano. Entonces, seamos sustentados con abrigo y sustento. Con eso seamos contentos con eso. Con el abrigo y el sustento que Dios nos da. Entonces, es parte de los frutos de la piedad. Y aprendemos a conducirnos en esos deberes. Porque eso nos va a ayudar a nosotros a vivir esa vida decorosamente. Entonces, Gálatas 5:22 dice, los frutos bondadosos de la piedad son paz, amor, gozo, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza y compasión. Estos son los frutos bondadosos de la piedad. Y con esos frutos debemos andar porque es la actitud del cristiano. El cristiano tiene que tener, en esos frutos tiene que tener paz, tener amor, tener paciencia, tener bondad, tener benignidad, tener fe, mansedumbre, templanza y compasión. El cristiano debe tener todo eso porque es la actitud y es el hombre interior del cristiano. Es el hombre que va a representar, ese hombre interior representa al cristiano, no la ropa, sino esos frutos de bondad del Espíritu Santo que debemos tener. Entonces, tenemos eso como un fruto divino del Espíritu que nos ayuda a vivir esa vida en plenitud de la bondad y la generosidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Marcos 7:21 dice, porque dentro del interior del corazón del hombre salen todos los malos pensamientos, como el adulterio, la fornicación, la lascivia, la inmundicia y la lascivia, y todo eso sale dentro del corazón del hombre. Es decir, que el problema del hombre no es la ropa, es el corazón. Porque en el corazón se alojan todos los malos pensamientos, como el adulterio, la fornicación y la lascivia y la inmundicia. Debemos hacer un acto análisis, concientizar nuestra conciencia cuáles son los buenos frutos que nosotros tenemos. Si tenemos el adulterio, la fornicación, la lascivia, si tenemos todo eso alojado en nuestro pensamiento, debemos examinarnos, nuestro corazón y nuestra conciencia. Entonces, manifiesto son las malas conductas de las obras malas, de los frutos del pecado. Gálatas 5:19 dice, son adulterio, fornicación, lascivia, pleito, enemistad, envidia, orgía, celo, contienda, borrachera. Y con tales cosas no hay ley. Tenemos que cuidarnos de eso. Cuidarnos del hombre interior. Como dice Pablo, que está viciado a los vicios y a los deseos de este siglo. Está viciado a los vicios y a los deseos de este siglo. Los deseos de este siglo. Entonces, de ahí se alejan todos los malos pensamientos. ¿Cómo caminar con una ropa adecuada? ¿Y cómo tener una ropa confeccionada? A confeccionarlo en nuestro corazón. Porque el corazón es el asiento de las emociones. Ahí va y se alojan todos nuestros deseos
nuestras pasiones. Ahí van alojados todos. Entonces, aunque el Señor nos dice que debemos tener un interno corazón con un espíritu apacible, afables, de ornato y de gran estima delante de Dios, que representemos a Dios y no nos ataviemos de cosas indecorosas, sino que vivamos santamente, piadosamente, cuidadosamente en nuestro corazón, practicando los buenos deseos y pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con pudor y modestia. Entonces, aquí la ropa no es el punto central. El punto central es la actitud del hombre interior, de los deseos. Sí, Dios confesionó a los sacerdotes ropa y a los levitas. Sí, para que estén en el altar y le sirvan a Dios, nada más para eso. No para otra cosa, para eso. No es que la ropa salve, no es que la ropa condena. Dios le confesionó esa ropa para que los sacerdotes le sirvan a Dios adecuadamente y los represente como un reino. Entonces, somos embajadores de ese reino en cadena, representando un gobierno como representante de Cristo y vicario de Cristo aquí en la tierra. Pero debemos guardar la actitud de nuestro corazón y examinar nuestro corazón en la vida diaria. Dios le bendiga, Dios le guarde. Lo invitamos a que vaya a las partes de abajo, publique, comente y estamos pendientes a todo tu comentario. Si te suscribes y te notifica, te van a llegar nuestras notificaciones y te pedimos que te suscribas a nuestro canal para que esas notificaciones le estén llegando de una forma muy especial. Dios le bendiga.